Saludos cordiales, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. La fiesta por los 483 años de la Fundación Española de Quito está en pleno desarrollo. La ciudad debe ser homenajeada y todos debemos saludar este aniversario. Quito es una ciudad hermosa sin duda. Su escenario geográfico, sus condiciones arquitectónicas, su historia, el legado cultural y su gente hacen de la capital un lugar privilegiado. La ciudad tiene múltiples razones para esta celebración. Sin duda, Quito tiene diversos problemas que debemos señalar. Por ejemplo, tiene problemas en el tránsito. Este es caótico. El transporte podríamos decir que es anárquico. Hay inseguridad en la ciudad. Tenemos contaminación, desaseo, servicios insuficientes, desarrollo urbano poco planificado. La estructura municipal aparece a esta hora desbordada para afrontar los diversos problemas que tiene la ciudad. Hoy aquí en nuestro estudio vamos a debatir, yo diría, sobre lo bueno, lo malo y lo feo de nuestra ciudad. Natalie, ¿cuáles son nuestros invitados de Hora 25 de esta noche? Buenas noches, Andrés y amigos televidentes. Esta noche forman parte de nuestro panel el exalcalde de Quito, Roque Sevilla. También nos acompaña Juan Zapata, secretario de Seguridad y Gobernabilidad del Distrito Metropolitano de Quito, y Juan Carlos Holguín, exsecretario de Desarrollo Productivo y Competitividad del municipio de Quito. A todos, bienvenidos. Empezamos aquí. Juan Carlos, quisiera darle la palabra a usted. ¿Cómo entender la ciudad? ¿Cómo pensar? ¿Cómo reflexionar este espacio, este territorio donde vivimos? Buenas noches, le escuchamos. Buenas noches, Andrés. Gracias. Buenas noches a los compañeros de panel. Buenas noches a quienes nos observan. Yo creo que hay que empezar con esta analogía que usted ha hecho de lo bueno de Quito. Y yo creo que Quito hay que entenderlo desde lo histórico. Estamos a pocos años de cumplir 500 años de fundación española de nuestra ciudad. La historia es para los historiadores, el Quito milenario también puede discutirse, pero creo que es hora de poder entender entre todos los quiteños lo que ha sucedido especialmente en esta última década y dónde estamos como ciudad en un momento donde mire, yo tengo 34 años, yo recuerdo un gran alcalde como Roque Sevilla que crecimos con una ciudad que era líder en lo que significaba el transporte ecológico en ese momento, el transporte eléctrico, y hoy tenemos una ciudad donde acabamos de comprar transporte a diésel. Tenemos retrocesos indudablemente. Tenemos que mirar el Quito desde lo positivo, desde ser la ciudad en el Ecuador con la mayor tasa de empleabilidad todavía, pero con mucho por hacer por delante. Tenemos que pensar a Quito con la mayor tasa de educabilidad todavía. Quito históricamente siempre fue uno de los lugares donde muchos sudamericanos en la historia venían a educarse, pero hoy hemos todavía dejado, a pesar de ser líderes en lo nacional, inclusive en lo económico, en muchas cosas, hemos dejado que otras ciudades de la región especialmente se adelanten con otros conceptos. Ok, gracias Juan Carlos. Roque, esta idea de ser referente, de ser líder, de llevar siempre la batuta, digamos, del desarrollo, del progreso, de la creatividad, ¿lo hemos perdido? ¿Qué está ocurriendo con la ciudad? Lamentablemente sí, hemos perdido una presencia extraordinaria que tuvo la ciudad en los años 90, luego del gobierno excelente de Rodrigo Paz, y la continuación que hicimos los siguientes dos alcaldes. Nosotros fuimos constante referencia, por ejemplo, en el campo justamente que tú acabas de mencionar, en el campo del transporte, éramos líderes. Yo recuerdo haber recibido invitaciones de todo el mundo para poder proponer una forma de transporte parecido. El sistema de transporte de Bogotá fue asesorado por nosotros. A mí me tocó ir a Lima a proponer algo parecido, a pedido del alcalde de Lima, que se quedó impresionado de la forma como nosotros habíamos desarrollado el transporte a muy bajo costo. Y como esto, bueno, vale la pena mencionar que Hong Kong, por ejemplo, Hanoi,
tiene exactamente el mismo sistema de transporte y el asesor era el mismo que teníamos nosotros, por citar una ciudad importante. Lo que me parece es que el espíritu, pongámoslo así, el estado de ánimo de los quiteños es el que se ha disminuido, se ha bajoneado. Pero eso se cambia con un liderazgo fuerte en que el líder de la ciudad pinta la visión de futuro. Pone a soñar a los vecinos. Y la transmite, porque hay que ser sumamente ambicioso en ese campo. Y creo que la ciudad de Quito tiene la condición para volver a tener la presencia que hoy en día tiene Medellín en América del Sur. Quito lo perdió y lo ganó Medellín. Pero yo creo que estamos en perfectas condiciones de volver a hacerlo, porque es una ciudad que tiene las características exactas como para proponer una serie de cosas de mucho avance, pero hay necesidad de realmente ser creativo y tener un equipo de trabajo que funcione. La burocracia municipal tiene que ser altamente eficiente, que no lo es, lamentablemente. Gracias. Mayor, su apreciación de estos temas que hemos planteado en esta primera ronda. Bueno, mi querido Andrés, buenas noches a usted. Sí. Gracias a la invitación, a los directos compañeros de acá del panel. Yo creo que siempre la ciudad tiene que tener y mantener ese ánimo optimista. Quito es una ciudad maravillosa con un sinnúmero de oportunidades. Estábamos hablando, por ejemplo, lo que dice Juan Carlos del tema del transporte o el tema de lo que se nos viene. Mire, por ejemplo, la administración municipal hay que entender que está manejando el sistema del metro a paso acelerado, un apoyo municipal del 63%, cuyos 22 kilómetros desde Quitumbe hasta Labrador le va a dar un potencial, le va a cambiar a la ciudad en todos sus aspectos. Yo creo que es una oportunidad muy importante de no desviarla y que obviamente el alcalde bajo el liderazgo lo ha generado. Sin embargo, no será a lo mejor el que lleve toda la productividad de esto, porque esto se va a inaugurar posteriormente, esta administración, desconozco cuál va a ser la posición después de nuestro alcalde. Sin embargo, ese es un horizonte que no debemos perderlo. Este día viernes, por ejemplo, Andrés, ya se presenta el transporte, primero el metro totalmente eléctrico, ¿no? El transporte obviamente ya eléctrico también, de transporte público, que es una buena opción para la ciudad. Y también, yo no me quiero desviar mucho también, mi querido Andrés, mire lo que hizo esta alcaldía en el tema de la fiesta de la luz, que yo creo que le transformó y le puso a Quito con una mirada en el mundo también, de que Quito en el sector es una fiesta que llevó 2 millones de personas y que ya ha sido esto producto de una invitación a León, justamente que será el 6 de diciembre. Y ese retomar también, hablábamos de fiestas, ¿no? Imagínense, Andrés, hace poco, ¿quién caminaba en el centro histórico? Nos daba un poco de recelo el haber retomado ese centro histórico con esta toma de plazas, no solamente la fiesta de la luz, sino ahora mismo que hay la toma de las plazas, que será el 5, en donde ya el ciudadano va en familia, camina, le ve una opción para el comerciante, para el centro histórico en sí, que es nuestra joya. Entonces, yo creo que hay que ir caminando esos espacios y sobre todo no perder lo que decía nuestro querido exalcalde, ese optimismo y sobre todo el entender de que Quito... Ese estado de ánimo, ¿verdad? Que hay que recuperarlo que no también. Solamente ha sido por un tema de ciudad, Andrés, ¿no? Yo obedece creo que a otros factores. Obedece a otros factores, pero hay que entender de que hay cosas que se están haciendo y que van a enlazar justamente en ese desarrollo que queremos los que vivimos en Quito y que vendrá muy pronto y otras que se han dado ya. Gracias, coronel. Vamos a ir ahora con Natalie para que nos haga conocer de un trabajo que nos pone en escena, digamos así, los temas que vamos a tratar. Adelante. Según la encuestadora Sedatos, entre los problemas que más le preocupa a los quiteños está el mal servicio del transporte y arreglo de las calles con el 28.6%, la inseguridad y delincuencia con el 16.5%, el desempleo con el 10.9% y las obras inconclusas en la ciudad con el 9.1%. En Quito, los conductores pierden 28 horas al año atascados en el tráfico. Entre enero y octubre del año anterior, un total de 26.863 vehículos fueron matriculados como nuevos, mientras que en el mismo periodo de este año, 32.431 carros se sumaron a las calles de la capital, es decir, 20% más según la Agencia Metropolitana de Tránsito. Los datos de matriculación muestran que el parque automotor está en alrededor de 500.000 vehículos en la ciudad, lo que evidencia la urgente necesidad de ampliar nuevas vías de acceso a pesar de los trabajos ya realizados. Transformamos la movilidad, por ejemplo, en el nuevo intercambiador de Carapungo. La conexión entre la Panamericana y la Simón Bolívar por años fue
el cuello de botella de tráfico más grande de la ciudad. También logramos una significativa reducción en los tiempos de traslado gracias a la inauguración del nuevo intercambiador de la Granados, Eloy Alfaro y Río Coca. Y nos aprestamos a inaugurar a finales de este año, en muy poco tiempo, la etapa principal de la prolongación de la Simón Bolívar. Este tramo tiene 12.7 kilómetros. Ante la ausencia de un transporte público eficaz, los ciudadanos se ven obligados a utilizar sus vehículos, mientras que los usuarios denuncian un pésimo servicio, por lo que el Consejo Metropolitano aprobó esta semana realizar 2 veces al año una revisión técnica vehicular a las unidades de transporte para evitar accidentes y buses contaminantes. La Alcaldía de Quito sostiene que realiza esfuerzos para mejorar este servicio público. La única solución de fondo a los problemas de tráfico es aplicar una visión de movilidad sostenible. Y eso es lo que estamos haciendo, fortaleciendo el sistema de transporte público. Estamos construyendo el metro. Como dije hace un momento, estamos construyendo el proyecto Quito Cables, fortalecimos el trolebús luego de 20 años de vida, extendimos el corredor de la Ecovía desde Quitumbe hasta Guamaní. Por su parte, la queja de los profesionales del volante y de la ciudadanía en general son los baches que se encuentran en las principales calles de la capital. Se contempla también la repavimentación o la colocación de nuevo asfalto o nuevo adoquinado en más de 160 vías. Otra de las deficiencias de la ciudad gira en torno a la recolección de basura. Cerca de 2.000 toneladas de basura recolecta diariamente la empresa pública metropolitana de aseo. Sin embargo, las quejas de los usuarios referentes a las calles sucias, contenedores llenos e incumplimiento de horarios del servicio no cesan. Proceso de adquisición de vehículos y maquinaria y también el crédito que estamos solicitando ser autorizado al Consejo Metropolitano, se prevé un monto para una adquisición muy importante de nueva flota. Nosotros hemos llegado a contenerizar cerca del 40% de la ciudad. Cuando llegamos a la alcaldía, apenas el 12% de los quiteños tenían servicio de contenerización. Desde hace algunos años, la migración en Quito ha aumentado considerablemente. Aceras, semáforos, parques y plazas son los sitios en donde a diario se encuentran decenas de comerciantes informales para ofertar sus productos. Ante esta realidad, la alcaldía ha desarrollado una herramienta informática para controlar la actividad comercial y evitar problemas como la delincuencia. En lugar de expedir permisos de comercio autónomo sin una brújula técnica, generamos una herramienta que lo que hace es establecer la ubicación georreferenciada que se requiere para los comerciantes autónomos, de tal manera de atender la disponibilidad adecuada de espacios públicos para eso. Desde el 2015, Quito forma parte del programa 100 Ciudades Resilientes, patrocinado por la Fundación Rockefeller. Para esta organización, uno de los mayores problemas de Quito es su expansión no planificada. Quiero dejar constancia que para el desarrollo de este programa, de este panel, fue invitado el alcalde de la ciudad y el propósito era tenerlo aquí en nuestro estudio con el afán de conocer sus puntos de vista. Ahora vamos a continuar y quisiera pedirle a Roque un elemento que me parece de orden conceptual en general, que es el ser humano, que es la persona. Muchas veces se destinan enormes cantidades de dinero, de esfuerzos, de energía para atender el movimiento de los carros. ¿Y los seres humanos? A ver. Bueno, esa es parte de la preocupación que tengo yo en la ciudad de Quito, donde lo que se llama el capital humano está siendo dejado de lado. Para desarrollar el capital humano en una urbe hay que tratar de destruir todos los impedimentos que permiten que los seres humanos se junten constantemente, que entre otras cosas es una fuente de creatividad enorme. Por eso es que hoy en día los jóvenes desarrollan los famosos cowork, sitios donde se reúnen todos a conversar, a dialogar, muy a lo griego y romano, que generó todas esas ideas extraordinarias. Las ciudades que más progresan son las ciudades que tienen áreas públicas disponibles, que permiten que la gente tenga intercambio y relación en sitios seguros. Esto no se da en la ciudad de Quito. Y el respeto, Roque, por el espacio público, ¿no es cierto? Entonces el hombre que pita, el del gas que sale a vender su producto, el que hace pipí en las esquinas, todo eso es el espacio público. Porque no hay capital humano. El capital humano, la base del capital humano es el respeto mutuo, pero que se da de manera natural, porque constantemente la gente está en contacto y va generando una suerte de confianza entre los ciudadanos.
Entonces, el otro modelo es el modelo norteamericano clásico de los miles de guetos, los centros comerciales, los clubes, las urbanizaciones cerradas. La urbanización cerrada que el municipio autoriza constantemente es algo que va en contra de la creación del capital humano, porque a esos sitios no puede pasar nadie, solo el que tiene alguna forma de relación con algún habitante de allí, claro, pero es parte de la ciudad. Entonces, las urbanizaciones cerradas son sitios sagrados para los que viven allí, pero no tienen contacto con todo lo demás de la ciudad. Y el rato que se trata de hacer un trazado urbano completo, existe el total bloqueo del tráfico porque esas urbanizaciones cerradas impiden la circulación. Entonces, esto es un asunto conceptual que hay que introducir en la ciudad. Por ejemplo, la decisión de lo más rápido posible volver el centro histórico 100% peatonal. Eso le daría a la ciudad un avance extraordinario, sería algo parecido a lo que está pasando en Barcelona, donde con mucha valentía se tomó esa decisión, porque es difícil tomar esa decisión. Como la decisión que yo tomé de sacar a los vendedores ambulantes de las calles y darles sitios dignos de trabajo. Bueno, esas decisiones que son difíciles hay que tomarlas. Gracias, Roque. Juan Carlos, el ser humano en la ciudad, el espacio público, estas cosas que estamos hablando. Definitivamente la ciudad está construida desde la base del contacto ciudadano. El ciudadano es el centro de toda política pública en la ciudad, con más énfasis de cualquier otro estamento de gobierno. Topaba nuestro exalcalde Roque Sevilla el caso de Medellín, que en algún momento tuvo la posibilidad de reunir a muchos políticos sin bandera política, a actores cívicos, actores ciudadanos, para construir un modelo que pueda ser permeable en el tiempo con una visión conjunta. La verdad, yo me molesto cuando escucho en esta última década y escuchando la intervención de nuestro actual alcalde, que nosotros los ecuatorianos creemos que el país se refundó en el año 2007 y en la alcaldía hablamos de la nueva movilidad, la nueva obra. Es decir, acá lo anterior nunca funcionó. En Quito no, señores. En Quito nosotros tuvimos un proyecto político que lo llevaron 3 alcaldes en su momento y tuvimos obras ejemplares. Hablamos del transporte eléctrico que se va a inaugurar la próxima semana. Quito fue el pionero en la región, no me va a dejar mentir, Roque, no solo en los premios internacionales, nosotros fuimos, como fuimos históricamente como ciudad, uno de los ejemplos en muchas razones en la ciudadanía. Nuestra falta de espacios públicos. ¿Y qué ha pasado en esta década? Pero eso hay una corresponsabilidad también, o sea, no solo es de la autoridad. Iba hacia allá. Es la conducta de los seres humanos, de los ciudadanos, de los vecinos. Y yo iba hacia allá justamente, Andrés, y yo en mi introducción hablaba de lo que ha sucedido en esta década. Y en esta década nosotros dejamos, los ciudadanos, me refiero que las decisiones se tomen desde un escritorio, desde lo macro, pero también hacia lo local. A nosotros dejamos que inclusive desde un gobierno nacional se determinen ciertas políticas urbanísticas en la ciudad de Quito. Las plataformas gubernamentales, por ejemplo, son obras que la ciudad requería. El tema del metro tuvo una discusión desde la ciudadanía o tuvo una discusión desde un presidente que de todas maneras hizo en Guayaquil, por ejemplo, las obras más emblemáticas a nivel de costo, como el Parque de los Amanes, están cuestionados hoy, pero tuvimos esta lógica de urbanistas de escritorio políticos desde un gobierno centralista que llegaron a poner obras en nuestras ciudades. Impusieron las obras de la ciudad. Así es, y yo creo que ese es un gran problema para ver una ciudad ahora que, por ejemplo, nos cuestionamos este mar de grafitis en el que nos encontramos. Es terrible, esto no pasaba hace 10 años en la ciudad. Centro histórico, con el respeto que le tengo a nivel técnico, Juan, Centro histórico no es que con la fiesta de la luz la gente ha vuelto a salir. Centro histórico tuvo un proceso de recuperación que ha sido premiado internacionalmente. Tenemos un mar de grafitis y los quiteños preguntamos dónde está el alcalde, pero esa no es la pregunta, es dónde estamos nosotros para no permitir que eso pase. Coronel, por favor. Toparon un tema muy importante, mi querido Andrés, que es del ser humano. Y aquí nadie puede desconocer lo que en estos 3 años y medio hemos hecho por la seguridad y la gestión de riesgos de los quiteños. La naturaleza nos ha tomado, Andrés, lecciones de grado todos los días. Hemos tenido
Cuando yo inicié la Secretaría, nosotros teníamos posibles eventos a los que está sujeto Quito. Ahora no son posibles, los tuvimos todos. Inundaciones, sismos, movimientos en masa, torbellinos de vientos que nunca teníamos antes, incendios forestales. En ese sentido, cuando nosotros valoramos al ser humano, tenemos que valorar lo más sagrado que tiene, que es su vida. Y en gestión de riesgos, creo que Quito ha dado unos pases gigantescos. Hoy manejamos, Andrés, protocolos de intervención en cada uno de los eventos. Hemos respondido, porque eso no ha sido teórico. Esto ha sido práctico y yo creo que a nadie se le puede ocurrir por la cabeza que Quito no ha sabido responder a un evento, por ejemplo, como el sismo. Es más, no hemos respondido solo para Quito, hemos sido solidarios con el resto del país y con el resto del mundo. Chile nos pidió apoyo en forestales, México nos pidió apoyo en sismo. Entonces yo creo que sí ha habido una orientación fundamental, sobre todo atacar una deficiencia que no estábamos preparados para gestión de riesgos. No le digo que hoy estamos 100% preparados, pero al menos nuestras instituciones están coordinadas, enlazadas, manejan protocolos. Y hoy a través de este proyecto Quito Listo estamos ya capacitando a la ciudadanía. Tenemos ya 400 comités de prevención y respuesta, mi querido Andrés, que son 652.000 personas y nuestro horizonte es proyectar y capacitar a los 2.600.000 quiteños y las personas que tenemos la suerte de vivir en esta ciudad maravillosa. Tenemos que ir a una pausa, vamos a ir a un corte comercial y enseguida retornamos para presentar la segunda parte del programa Hora 25. Quito es un jardín de inspiración. La proforma presupuestaria del municipio de Quito para el 2018 suma 1.539 millones de dólares, es decir, 11% más que la de este año. Sin embargo, alrededor de 70 millones de dólares percibiría de menos la empresa de movilidad y obras públicas, según la propuesta que empezó a analizarse en la comisión del ramo. La construcción de la solución vial Guayasamín se quedó congelada en la primera fase. Esto debido a que continúan los estudios de rediseño en la Plaza Argentina, ya que se encontraron restos arqueológicos en los caminos de acceso. La inversión total será de 131 millones de dólares que se canalizan a través de una alianza con la empresa privada. Una etapa de revisión del 90% de los estudios requeridos que ya han sido entregados por parte de la empresa contratista. Yo no quisiera adelantar a establecer plazos. Luego de la entrega en octubre pasado del Boulevard Amazonas, la siguiente fase de trabajos en el área del antiguo aeropuerto Mariscal Sucre está enfocada en la construcción de un centro de convenciones que se estima esté listo para el próximo verano según el cronograma establecido. Contará con más de 6.000 metros cuadrados para realizar todo tipo de eventos y ferias de carácter nacional. Permitirá brindar la infraestructura necesaria para el desarrollo de grandes convenciones. A mediados de agosto de este año, el Consejo Metropolitano dejó en suspenso la aprobación de un financiamiento adicional de 160 millones de dólares para varias obras y proyectos, entre ellas la plaza y el estacionamiento que completan el proyecto del Parque Bicentenario, en donde estaría ubicado el centro de convenciones. Un proyecto de crédito para la municipalidad a tasas tremendamente competitivas para justamente poder realizar las obras que la ciudad requiere. En materia de viabilidad, el metro de Quito se construye a un promedio de 25 metros bajo la superficie de la ciudad. Al momento, el proyecto tiene un avance del 40%. Según el cronograma, este sistema de transporte deberá comenzar a operar en el segundo semestre del 2019. La inversión total es de 2.900 millones de dólares. Hemos concluido ya las obras civiles en 8 de las 15 estaciones. Tenemos al momento 57 frentes de obra en el sur, el centro y el norte de la ciudad, en donde se están realizando trabajos del metro de Quito. En cuanto al proyecto del Quito Cables, este pretende transportar a personas que habitan entre la Rol 2 y la Ofelia mediante un teleférico que cruzará la urbanización El Condado. El costo de esta iniciativa es de 43 millones de dólares y se estima que sea inaugurado en el 2019. Quito, por estar en la mitad de las montañas, es una ciudad ideal para un sistema de teleférico. Es mucho más eficiente, mucho más económico y menos contaminante el construir una línea de teleférico que construir una calle, una carretera que se va a llenar de vehículos. Hay que señalar que respecto a todas las expropiaciones, el municipio de Quito ha cumplido perfectamente con la que señala la norma y ya incluso ha consignado los recursos en el juzgado respecto a aquellos que todavía se oponen. No pueden paralizar o pretender obstaculizar una obra que va a beneficiar a un universo de 200.000 personas. En materia ambiental, la promesa de Rodas es descontaminar los ríos y quebradas del sur de la ciudad para el 2019. Este proyecto registra ya un 80% de avance.
Estamos hablando de que se han construido una serie de colectores e interceptores que complementan el trabajo que realiza la planta de tratamiento de aguas residuales de Quitumbe. El presupuesto del municipio de Quito creció aproximadamente un 60% en los últimos 4 años. El proyecto presupuestario de los gobiernos locales debe ser aprobado hasta el 10 de diciembre. En su primer debate, la comisión realizó observaciones a la proforma y pidieron aclaraciones sobre la propuesta del Ejecutivo quiteño de elevar el impuesto al rodaje que se cobra cada año durante la matriculación de los vehículos. Bien, vamos a presentar entonces la segunda parte del programa. Quiero dar la palabra al coronel Zapata para que nos comente un elemento que me parece fundamental, y es esto de poner a soñar la ciudad, esto de pensar la ciudad. Se destinan muchos esfuerzos al tema de la movilidad, pero hay una serie de otros elementos que son fundamentales que me parece que requieren ser analizados, pensados y resueltos. Así es, mi querido Andrés. Yo siempre tengo un concepto claro, ¿no? Las instituciones públicas que no van de la mano a la comunidad no tienen razón de ser. Entonces yo creo que es fundamental, sobre todo este tema de la recuperación de espacios públicos. Lo que decíamos hace un rato, el tema de la convivencia ciudadana, eso hay que volverlo a recuperar. Mire, el factor fundamental que en este tiempo lo hemos monitoreado, el tema de la Nueva Carolina, por ejemplo, el haber intervenido un lugar que es yo creo que es un lugar muy querido, no solamente por los quiteños del norte, sino por toda la gente del distrito metropolitano, ha hecho que tengamos en algún fin de semana inclusive hasta 50.000 personas que visitan en familia, que ven y sobre todo comparten y generamos esta convivencia. Ahora se está pensando ya en generar el Parque Carolo en el sur, se ha hecho el Parque de las Diversidades. Entonces yo creo que esta recuperación de espacios públicos es fundamental, pero sobre todo, Andrés, el trabajo coordinado con el resto de instituciones, en donde también un factor fundamental es la ciudadanía. La comunidad, sin duda. La comunidad. Claro. Yo le ponía, por ejemplo, nosotros tenemos un equipo contando justo lo de los grafitis. Tenemos un equipo que ya hemos coordinado protocolos con la Policía Nacional, con la Agencia de Tránsito, con la Policía Metropolitana, pero resulta imposible generar este control si no tenemos una conciencia ciudadana, porque el grafitero no va a las 3 de la tarde, está buscando horas de la madrugada, está generando espacios en donde a lo mejor no tiene el control necesario, y es prácticamente imposible controlar toda la ciudad, ni con toda la policía, ni toda la agencia de tránsito. Entonces ahí viene ese hacerle entender al quiteño que nuestra ciudad hay que quererla como la sala de nuestra casa, hay que cuidarla, hay que respetarla. Entonces, esos compromisos son los que se van generando a través de esta convivencia. Estoy de acuerdo, ¿no? Juan Carlos, en que es un comportamiento de los ciudadanos, de los vecinos, como se dice, en el caso de los grafitis, por ejemplo. En el caso de los señores que sacan, o las señoras que sacan a los perros a pasear, igual, pues es un comportamiento. No, o queremos que haya un policía, o queremos que haya un agente a cuidar lo que hace el perro. Por supuesto. Ahí necesitamos tener una conducta. Por supuesto, Andrés, y se hizo ya en la década de los 90 una de las campañas más importantes a nivel cívico, que fue la de Baristo, parte de un proceso político que nos enseñó inclusive fuera de broma a que no está bien hacerse pipí en un poste. Hemos perdido el civismo, hemos perdido este concepto de ser ciudadano en una ciudad. ¿Y eso a qué obedece? A lo que decía Roque anteriormente, la falta de liderazgos. La falta de liderazgo en una ciudad, y sobre todo a un momento histórico que es la necesidad de sentar en una mesa a muchos actores, políticos y no políticos, a pensar en el Quito por lo menos al 2034, que cumple 500 años de la Fundación Española. No podemos seguir en esta lógica de tener alcaldes que lo que piensen es en cruzar a Carondelet, en alcaldes que lo que piensen es en su segunda reelección, porque Quito debe tener un proyecto donde ese liderazgo debe tomar decisiones fuertes. Son decisiones que, por ejemplo, luego de lo que pasamos en la primera fase de la alcaldía correísta en nuestra ciudad, debía analizarse el proyecto del metro a fondo, y ese a fondo significaba también quién eran los contratistas, qué estaba pasando. Es un proyecto que va a tener esta sostenibilidad financiera, por lo que decíamos en el corte, alrededor de las plataformas gubernamentales. ¿Funcionarán urbanísticamente esas plataformas para nuestra ciudad? Y creo, mirando el antecedente en el video del día de hoy, el jueves pasado se discutió ya la proforma presupuestaria del municipio. Y llama la atención que la mayor cantidad del presupuesto se va a gasto corriente. Un municipio que a raíz de esta década llegó a tener más de 15 entidades, 9.000 empleados dentro de la planta municipal, 6.000 funcionarios en las empresas públicas.
¿Es ese el Quito que podemos mantener desde una administración en los próximos 20 o 30 años? Ok, muchísimas gracias. Roque, por favor, su apreciación. Bueno, yo lo que pienso es que hay que plantear propuestas absolutamente novedosas para la ciudad y cosas que se hacen en otras partes del mundo. Bueno, pero en eso también hay que tener cuidado, Roque, porque a veces copiamos cosas. No. Entonces, la gran novelería, el pico y placa. La gran novelería, la zona azul. La gran novelería, las bici no sé qué. Pero es que las bicicletas... Porque en otras ciudades sí funcionó eso, ¿no? Perdón, las bicicletas hay que darles la importancia que se merece. La posibilidad de caminar hay que darle la importancia Las que se merece. veredas. Pero como las veredas son imposibles, y entonces se invierte este año 900 o 800 millones de dólares en el metro, cuando pudimos haber resuelto el problema en manera mucho más extensa con 156 millones de dólares, que es la propuesta que recibió el alcalde de parte de Rodrigo Paz, de una solución que era una ampliación del sistema de trolebús, que funcionaba perfectamente bien. Este rato está sobreendeudado el municipio de Quito y entonces cada vez reducimos más las obras vitales que requiere la ciudad. Pero sobre todo hay que cambiar el concepto de la transportación. Y por eso insisto en la bicicleta, insisto en la caminada. Es toda una cultura que hay que cambiar. Mientras aquí, para ir a cualquier lugar, tenemos que ir en automóvil. Yo recuerdo que una vez cuando estaba a cargo de la iniciativa Yasunitete y fui al Parlamento sueco y llegué en un super Volvo del embajador, pues había una señora que llegaba en una bicicleta. Claro. Resulta que la señora que llegaba en la bicicleta era la presidenta del Congreso de Suecia, ¿no? Y ella llegaba en bicicleta y yo llegaba. Bueno, es que eso es lo que hay que entender. Tenemos una ciudad para la bicicleta, capaz que no somos. No, claro que lo es, porque hoy en día las bicicletas eléctricas permiten que cualquier cuesta, que es el gran problema de las bicicletas, sea superado con mínimo esfuerzo. De tal manera que entender la tecnología, entender las formas de comunicarse, entenderles a los jóvenes. Los jóvenes no tienen interés de trasladarse en vehículos, pero algo más. Si de 500 pasa a 700,000 vehículos, la ciudad queda absolutamente bloqueada y la velocidad promedio va a ser de 5 o 6 kilómetros de cada automóvil. La bicicleta va a ser mucho más rápida. De tal manera que no es que estamos yéndonos para atrás, estamos yendo para adelante con esas ideas. Y hay que irlas expresando, liderando, mostrando que esa es una solución y muchas otras más. Tenemos que cambiar y hacer un esfuerzo porque la mayoría de los vehículos sean eléctricos. Aquí estamos en una situación crítica al estar a 2.800 metros de altura. La combustión es muy defectuosa y produce unos grados de contaminación absolutamente peligrosos. Tenemos que pasar a una transportación eléctrica pública primero, que ya lo anotó Juan Carlos, la tontera de poner vehículos a diésel cuando ya estábamos yendo en la dirección eléctrica, pero también hacer un programa por el cual las vías tienen preferencia para los vehículos eléctricos. Y eso hay que ponerse de acuerdo también con el Estado para que, como algunos otros países, diga, se acabó la importación de vehículos a motor, a explosión, y desde ahora en adelante solo se importan vehículos eléctricos. Son medidas drásticas, importantes, pero significan la transformación de la ciudad a una ciudad, como decía Álvaro Pérez, una ciudad para vivir. Claro, los cuatro que estamos aquí somos de carro, pero los que nos están viendo, muchísimos que nos están viendo, Juan Carlos, son los vendedores ambulantes, los informales, los que están en las esquinas, los que están limpiando los parabrisas, en fin. A ellos no se les piensa en la ciudad. ¿Qué está ocurriendo con ellos? Yo creo que no es que no se les piensa, Andrés, sino que yo miro cuando veo las declaraciones del actual alcalde, o no le están informando o está dejando de salir con el debido respeto. Usted recorre toda la ciudad, capitán, pero las ventas de ambulancias que estén en un plan de georreferenciación, creo que la Secretaría de Seguridad ha tenido que tomar de cierta manera ciertos liderazgos para dar solución a un problema del que ya habíamos salido. Cierto es, y mire que yo como empresario y en parte de mi trabajo en la productividad de Quito,
El empleo no es una política pública de nuestra ciudad, es una política pública gubernamental y tiene factores en el gobierno central, pero tiene que haber una política clara de qué se realiza con el comercio ambulante que está desbordado en nuestra ciudad en este momento. Pero sí, eso desborda por otras circunstancias, no necesariamente. Por supuesto, pero la ciudad tiene que atender inmediatamente aquello con políticas propias, emprendimiento urbano, tratar de mitigar lo que esta ciudad ha sido siempre como un referente económico. Nuevamente, parte de las pérdidas de libertades en esta década está en algo tan simple. Hablamos de las veredas, hasta el soterramiento dejamos que se lleva a la competencia nacional, el soterramiento de nuestros cables. Cuando pensamos del concepto filosófico de la belleza en las ciudades, uno de los estamentos principales, además de los espacios públicos comunes, son las veredas, la ciudad caminable. Pero la esperanza, Andrés, está en que tenemos una ciudad con ciudadanos virtuosos en términos, de nuevo, de la más alta educabilidad, con acceso a la tecnología en ratios récord en la región. En Quito, por ejemplo, hay acceso al Internet en 75% de los usuarios ya, de los ciudadanos ya, y eso nos hace pensar que, por ejemplo, en el transporte público deben haber medidas necesarias, porque el transporte público no es un tema de soluciones parche, en mi criterio, como el mismo metro o ciertas prolongaciones. Tiene que haber un tema sobre el servicio de transporte, la calidad de servicio, y hemos estado en manos de un gremio. Y esa es una de las discusiones que se tiene que tomar en una mesa. Juan Carlos. Coronel, me parece a mí que esto que acabamos de escuchar es fundamental en el sentido de aprovechar los nuevos esquemas, los nuevos sistemas de tecnología. Fíjese usted, el tema de los vendedores de gas se generó en un momento dado una dificultad, porque pitaban y hacían esta contaminación auditiva o acústica. Ahora se dispuso que toquen musiquita. Ahora estamos con el pito y con la musiquita. No se resolvió. Que se resolvía facilísimo con la tecnología. Sí, sobre todo, Andrés, yo quisiera topar un tema también, porque a veces nosotros siempre estamos juzgando lo que se ve, pero a veces hay cosas tan vitales que no se ven tanto. Por ejemplo, ¿quién no ha reconocido el tema cuando generó el tema del volcán Cotopaxi? Que nosotros nos tocó generar estos 3 pasos elevados para cubrir una falencia vital que era el agua potable, 2 sobre el río Mica y el 1 sobre el Pita y el Santa Clara. Sobre todo que costó cerca de $6 millones, más las 3 estaciones de bombeo, 5 millones, son 11 millones invertidos en algo que nadie lo quería hacer porque no se mira. Claro. Porque ¿quién lo va a meditar eso? Es cuando erupciona el Cotopaxi y ya 1,5 millones de quiteños no tengan agua. Pero eso hay que reconocer, a lo mejor no se puede ver porque los pasos están allá, pero son acciones de vital importancia para la ciudad. En lo que se refiere, Juan Carlos, por ejemplo, mire, el tema del control del espacio público. Hemos hecho un censo, Andrés, y mire que nos llevamos unas sorpresas en este censo, que la gente que está migrando hacia la ciudad de Quito ya no son solamente las provincias de la sierra, son provincias de la costa y ahora inclusive usted conoce y es público esto, gente de otros países, ¿no? Especialmente de Venezuela, de Colombia, de Perú, del África. Entonces a Quito ya le están mirando como una zona, un origen, un destino, perdón, de migración, ya ni siquiera a Guayaquil. Y eso nos genera complicaciones porque, Andrés, es muy difícil, por más herramienta técnica que se tenga, el dar la solución a cerca de 30,000 vendedores que nos dice está en la ciudad, pero eso también es un tema social que es muy duro de poder enfrentarlo. A nosotros nos duele muchísimo porque atrás de un vendedor informal hay una familia, hay hijos, y a nosotros nos toca esta dura tarea de ordenar la ciudad porque tampoco puede transformarse en un mercado público, obviamente bajo el respeto de los derechos humanos, de que hacer los operativos. Hemos hecho nosotros ya 6,775 operativos y obviamente usted ha visto los inconvenientes que se ha tenido también y que no lo podemos compartir. Claro, la violencia de donde venga no la vamos a compartir. Tenemos 61 policías también agredidos. Y sobre todo es un tema muy difícil porque lo que usted decía, Andrés, es un tema que no solamente tiene con una colocación en el espacio público, sino es un tema social, es un tema económico, es un tema de migración, un tema de empleo, que ya el municipio por sí mismo no puede generar esa solución integral. Ok, muchísimas gracias. Vamos a ir a una pausa, tenemos un corte comercial y enseguida retornamos. Y las noches estrelladas, mi Quito tiene un sol grande. Y las noches estrelladas. Bien, vamos a presentar el tercer segmento del programa. Le quiero dar la palabra al economista Sevilla para referir un aspecto que me parece que puede ir generando o provocando alguna fórmula de salida, alguna propuesta positiva, en fin. Y es el liderazgo, que es lo que hablamos inicialmente. ¿Cómo entender la conducta de un alcalde, por ejemplo, en una ciudad?
No nos olvidemos que el alcalde de Quito, desde el punto de vista protocolario, es la tercera autoridad más importante del país. Presidente de la República, el vicepresidente y el alcalde de Quito. Y cuando el alcalde de Quito, como el gobierno de Barrera, estaba totalmente dependiente de las decisiones de Correa, entonces no se podían tomar decisiones. Y luego hemos tenido 2 años más con el gobierno de Correa y la opresión brutal del sistema de gobierno monárquico del señor Correa. Ahí hay que tener una actitud de no tolerancia hacia la autoridad que quiere meterse en un área que no le corresponde, que en este caso es la ciudad de Quito. La ciudad de Quito es gobernada por el alcalde de la ciudad y el Consejo Capitalino. Cuando hay un problema, una consecuencia de decisiones económicas tan erradas como las que hizo Correa, hay necesidad de llamar la atención sobre esas decisiones porque trae consecuencias graves para la ciudad. Ningún alcalde se pelea con el presidente. No, pues, pero sí vale la pena hacerlo. Fíjese usted que ahora mismo los 189 alcaldes inmediatamente plegaron al actual presidente. Bueno, está bien que pleguen políticamente, pero eso no quiere decir que no vayan sugerencias sólidas, fuertes, de decir, vea, la situación de la economía del país es tal que yo tengo todo lo que usted acaba de explicar, una migración brutal, que todo el control que tengo en las calles lo estoy perdiendo, que la delincuencia cada vez es más grave, y yo no tengo los mecanismos para resolver el problema. Pero adicionalmente, el alcalde sí tiene que ir fijando políticas de inclusión económica de la población. Por ejemplo, he podido ver en los barrios del sur una falta de manejo de la basura que es vergonzosa. Dicen que es porque los equipos están dañados. Bueno, eso uno se da cuenta cuando los equipos se van dañando y uno no recién se comienza a tramitar un préstamo para ver cómo reemplazar los equipos que ya están paralizados. Pero podrían hacer, por ejemplo, microempresas de trabajo en cada barrio y resolverían 2 problemas. Una, la recolección de la basura, y otro, que darían trabajo a los pobladores de ese barrio, y los del barrio podrían reclamarle directamente a la microempresa si no está perfectamente limpio el barrio. Cito una de las 1000 ideas que podríamos aplicar. Eso es buscar con algún grado de iniciativa y liderazgo soluciones absolutamente prácticas a los problemas. Cuando uno se ve los grupos delincuenciales o que están en peligro en caer a la delincuencia, eso hice yo cuando fui alcalde, a esos fue a los primeros que yo contraté, y contraté para pintar todos los grafitis y todas las paredes, que también los incorporó a su equipo de trabajo. Para darles trabajo. Claro. El rato que la gente que está al borde de caer en la delincuencia se les da oportunidades de trabajo y se les respeta, cambian totalmente de actitud, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de esfuerzos son los que hay que dar ahora con creatividad, con iniciativa. Con imaginación. Y con imaginación. Y eso es lo que está faltando. Juan Carlos. Yo creo que es lo que dice Roque. Cuando no existe liderazgo y cuando no existe la voluntad de tomar decisiones drásticas, pueden existir autoridades que hacen la de Poncio Pilatos, en el buen sentido, en mencionar no es mi competencia. Por ejemplo, la misma inseguridad que existe en nuestra ciudad en este momento, que es uno de los principales problemas cuando uno recorre la ciudad, en lo que usted decía, Andrés, en los grupos más vulnerables especialmente. No es una competencia nuestra, pero un alcalde tiene que hacer lo humanamente posible para dar lucha contra ese problema. Y no ha sucedido acá. ¿Por qué? Porque está plasmado el escenario de esta tercera gran función de ser alcalde de Quito, la tercera función de este país, en un grado del cálculo político que no se toman las decisiones que hay que tomar. Un alcalde del futuro tiene que estar dispuesto a no mirarse en una encuesta, a tomar las decisiones que las podrán quizás valorar. Pero el Consejo también es un problema, Juan Carlos, habrá que entender eso. Pero es parte de aquello, Andrés. Yo iba a terminar con el tema del Consejo. Nosotros permitimos que en esta década hayan cambios fundamentales a lo que fue el Cabildo quiteño. Y en el escenario del Consejo actual, haber llevado a 21 concejales y permitir que el Consejo Metropolitano sea una cierta manera de negociación política,
No es posible, no es manejable para la ciudad lo que hemos tenido, y que la fundamentación de los casos de éxito del desarrollo de ciudades está en que una vez que uno llega a la ciudad tiene que despolitizarse. Cuando usted planteaba lo bueno, lo malo y lo feo, yo en lo feo iba a decir esto: la politización que ha tenido la alcaldía de Quito, las administraciones zonales en negociaciones políticas a concejales que tienen más asesores que un asambleísta. Esos son temas que tenemos que discutir con los mismos concejales por el bien de la ciudad en un proyecto de mediano plazo. Y nuevamente yo invito a reflexionar que debería haber una especie de pacto en que el proyecto político hecho con los ciudadanos, para los ciudadanos, sea políticamente manejable en transiciones, sin pensar en reelecciones, sin pensar en Carondelet, porque de lo contrario esta ciudad va a seguir en soluciones parches de 2 años. Coronel. Bueno, primeramente aquí se topó un temita que ya es directamente relacionado con la secretaría mía, que es el tema de la seguridad. No olvidemos una cosa, ¿no? El señor comandante general de la policía indicaba que Quito está entre las 3 ciudades más seguras de la región, dado por el latido barómetro. Sin embargo, ahora hay un nuevo caminar y eso es bueno. Hace poco conversábamos con Juan Carlos cuando teníamos el tema de la visita al Papa, quizás nos unió un poco con el resto de instituciones, pero de ahí había un divorcio inentendible, porque la seguridad no tiene que ser politizada, la seguridad es un tema técnico, ahí no tiene que entrar otros temas. Hoy hay nuevos horizontes, nuevos objetivos. Estamos trabajando en mesas de, valga la redundancia, de trabajo con el Ministerio del Interior, por ejemplo, el tema de recuperación de espacios públicos, que la policía nos diga cuáles son los sectores que se genera inseguridad, interviene el municipio a través de un sistema CEPTES que se llama un sistema técnico con la socialización de la comunidad, y lo inseguro se le vuelve un sitio amigable a través de intervenciones de espacios públicos. El tema de los centros de equidad y justicia, por ejemplo, mire, ¿qué es lo que está pasando hoy? Que está lastimosamente de moda este tema de la violencia contra la mujer, el maltrato a los niños y todo lo demás. Estamos cerrando los frentes a través de las 111.000 atenciones que hemos tenido en los centros de equidad y justicia a personas que son mujeres especialmente maltratadas con la Policía Nacional, porque la policía llega al procedimiento, obviamente a la agresión, pero necesitamos cerrar el círculo a través de un esquema técnico que lo tiene la Secretaría de Seguridad y del municipio a través de los centros de equidad, con psicólogos, sociólogos, abogados. Y acabamos de firmar ya un compromiso con la Secretaría de Drogas, para trabajar el tema de drogas, de alcohol. La Fiscalía nos está apoyando también. Entonces, sí hay estas coordinaciones y estos liderazgos, porque efectivamente el municipio no puede estar aislado a estos temas tan importantes. Vamos a terminar, les voy a proponer 1 minuto a cada uno. Roque, por favor. Yo creo que hay que mirar el futuro de la ciudad con entusiasmo y cariño. Esta ciudad merece una transformación. Yo creo que todos los quiteños deberíamos luchar en esa dirección y volver a mirar lo que es esta ciudad. Una ciudad luminosa. Creo que podemos darle mucho más fuerza al centro histórico en el futuro. Creo que hay necesidad de darle importancia a la mitad del mundo, porque es curiosamente el lugar donde llega la mayor cantidad de turistas para no hacer absolutamente nada. Y entonces es al revés de la razón. Lo normal es que primero se haga un sitio de desarrollo turístico y ahí se espere la llegada. Aquí es al revés. Aquí llegan y no hay ningún servicio. Ahí habría, yo he propuesto ya varias veces, que construir un museo de importancia mundial, como se lo hizo en Bilbao. Una cosa extraordinaria que explique la importancia de las culturas del sol en toda esta zona. Ideas de ese tamaño, de esa trascendencia, creo que requiere la ciudad futuro para volvernos nuevamente orgullosos de ser quiteños y volver a ser un líder para América Latina. Muchísimas gracias, Roque. Rapidito, por favor, Juan Carlos. Yo creo que lo que dice Roque es lo evidente. Esta ciudad históricamente fue concebida como uno de los ejes del mundo y de hecho su ventaja comparativa más importante es ser el centro del mundo. Yo creo que desde la mirada optimista, las cosas buenas que han pasado, yo resalto el trabajo del Capi Zapata desde la parte de sus funciones, pero nos queda muchísimo trabajo para mirar lo que tenemos que hacer. Por lo menos, y la invitación es esa, que exista una mesa apartidista, ciudadana, para pensar el Quito por lo menos hasta el 2034, que nos da una gran excusa de pensar en qué queremos a estos 500 años de fundación española. Y por último, resaltar y reiterar que estamos con ventajas ciudadanas, cívicas muy virtuosas. La juventud de esta ciudad, menores de 40 años en más del 50%, las ganas de trabajar.
y lo único que se necesita es pensar el liderazgo de esta ciudad como ya se la ha pensado años antes. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Mi querido Andrés, yo siempre soy un hombre muy optimista, yo me quedo con el tema de lo bueno, hay que pensar que la ciudad lo hacemos todos, sobre todo en el tema del Frente Social. Yo creo que Quito ha trabajado muchísimo, lideró en el tema del terremoto, nadie puede conocer el liderazgo de Quito, en el tema de las ayudas, el tema de los 113 nuevos guaguacentros, trabajar con personas con discapacidad, los adultos mayores, y sobre todo, mi querido Andrés, yo sí me siento muy feliz y muy contento. Ahora nomás me pasaron los niveles de confianza de nuestras entidades de prevención y respuesta, ¿no? Nuestros bomberos a la cabeza, 96%, nuestro COE, 87%, y es municipio. Entonces significa que sí se están haciendo cosas positivas por el frente más importante que debemos preocupar, la seguridad de nuestros quiteños. Los seres humanos. Eso es lo más importante. Muchísimas gracias a Roque Sevilla, Juan Zapata, Juan Carlos Holguín. Gracias a la audiencia. Felicidades. Hasta la próxima semana.